Dios mío, tomen su asiento, hermanos y hermanas. Me estaba acordando de algo muy interesante. La palabra dice que la salvación viene de los judíos. ¿Cierto o no cierto? Ok. La salvación viene de los judíos para el mundo entero. Y como he dicho otras veces, antes no se oía nada del cristianismo, ni de sectas evangélicas como algunos nos llaman. No importa, no hay problema, no pasa nada. Pero cuando comienza la salvación de los judíos es para el mundo entero, y la salvación viene poco a poco por todas las rancherías, pueblos, ciudades, países enteros, hasta llegar a lo último de la tierra. Antes, por allá en mi pueblito, donde había unas 2 que 3 casillas, no se conocía la palabra, ni del Evangelio, ni de la Biblia, no se conocía tampoco, pero hoy en día hay muchos predicadores por aquellos lugares. El Evangelio ha llegado por diferentes partes, para esperanza del pecador, para salvación eterna. Pero lo que también nosotros no nos hemos dado cuenta, que también de Israel viene la destrucción. Y esa destrucción también ha venido caminando por todos los pueblos, países, hasta llegar hasta lo último de la tierra también. ¿O no lo creen? ¿No lo creen o sí lo creen? Vamos a ver, para confirmarlo, hermanos, porque de esto muchas veces nosotros no hablamos o no hemos escuchado de estas revueltas, pero es verdad. Vamos a ir a San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23 versículo 13, vamos a comenzar de ahí. Un tema muy interesante en el cual estuve analizando, y que el mundo hoy en día tiene lo que ha pedido, lo que pidió. Y aunque hoy en día se queja de la maldad del hombre que ha crecido, que ha estado por diferentes lugares, antes también yo me acuerdo que mis papás en aquellos tiempos, cuando estaba pequeñito, había un gran respeto por los adultos, por los mayores, y a muchos nos decían: saluda al anciano. ¿Cuántos saludaban a los ancianos? ¿Cómo los saludábamos? De mano. Unos le besaban la mano, unos le cruzaban los brazos así, saludábamos al anciano. Otro le dábamos los buenos días. Había, hermanos, había un gran respeto y había paz. El hombre, cuando hacía tratos hombre con hombre por vamos a poner por un préstamo, que iba con el hombre y le decía: préstame tanto de dinero, y no firmaban papeles. El pacto que ellos hacían era un apretón de manos, confirmando ese compromiso. Había mucha confianza, no había maldad, podríamos decir. La gente podría decir en cierto término, nada más que la Biblia dice que pues nadie es bueno hoy en el mundo. Si no, podría decir que antes había mucha gente buena. Pero hoy en día, hermanos, la rebelión está por todos lados. Hasta las mejores familias se han corrompido hoy en día, y no hay paz en ninguna parte. Así como vino el evangelio creciendo, así vino la maldad creciendo. Así es que vamos a leer para ver esto
¿Cómo comienza y de dónde viene todo esto? Porque también esto viene de los judíos. San Lucas capítulo 23, versículo 13, dice la palabra de Dios ahí. Voy a comenzar de ahí para entender bien el tema. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Está hablando de Jesús, que fue acusado, que lo tomaron prisionero y lo entregaron al gobernante en ese tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios, sigue diciendo, versículo 16 dice, le soltaré, pues, después de castigarle. Versículo 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Fíjense bien, ahí voy a detenerme un poco. Jesucristo, que había venido a traer paz al mundo, que había venido a traer esperanza para todos nosotros, la salvación, la luz estaba en el mundo. Llegó el tiempo en que los hombres lo estaban sacando de sus vidas. Y aunque hay muchos comentarios de judíos que dicen que nosotros los gentiles matamos al Señor, pero haya sido como haya sido, ha sido una bendición para judíos como para nosotros también. Aquí no vamos a ver quién es culpable. Aquí vamos a ver la gracia del Señor por la cual nosotros ahora vivimos con esa esperanza de ser salvos. Y le agradecemos al Señor por su sacrificio. Pero aquí el pueblo se levantó contra el Señor y lo estaban condenando. ¿Y qué decía? Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y Barrabás dice que él era ¿quién? Él había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Hay otro donde dice por revueltas que hacía con su gente. Él tenía gente, él era el líder de una pandilla, podríamos decir. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, una palabra que dice sedición. ¿Alguien sabe lo que es sedición? ¿Lo que significa? Sedición es un grupo de personas que se levantan en contra del gobierno. Si no me equivoco, es lo que quiere decir. Es una revuelta, eso es una sedición. ¿Qué es lo que hay ahorita en Venezuela? Revueltas. El pueblo está contra el gobierno y aquí en Estados Unidos está lo mismo. Y están por allá donde mataron a aquella mujer, el ICE que mató a aquella mujer. Hay muchas revueltas ahí. El pueblo está contra el gobierno. Esas son sediciones que se levantan en contra del gobierno. Y eso no solamente aquí, sino están en diferentes países como en México también, donde se oponen al mandato de la presidenta. ¿Algún comentario acerca de eso? Sedición,
según el diccionario, dice que es cuando un grupo se levanta contra el gobierno. Perfectamente. Es le llama como una conspiración. Conspiración. La palabra sedición en Estados Unidos sí es un delito. O sea, una sedición en Estados Unidos es un delito federal. Porque aquí no permiten que el pueblo se levante en contra del gobierno. Sí pueden hacer sus protestas, ¿verdad? Pero ya levantándose en contra del gobierno ya es un delito federal. Sí. Ajá. Entonces, como en Venezuela están haciendo eso, pues porque tienen problemas, digamos, ya de tiempo, y sí se han levantado ellos en contra del gobierno. En México lo han tratado de hacer también. Efectivamente. Pero en Estados Unidos es un delito federal. Son revueltas, gracias pastor, son revueltas, por eso le digo, son grupos que se levantan, que no están de acuerdo con el gobierno, que van en contra del gobierno por... ¿Sí, hermano? Yo cuando fui a mi entrevista de aquí de inmigración, la persona que me, ¿cómo se dice? Que me entrevistó me dijo que si yo había estado en grupos en contra del gobierno, que porque ese era un delito... Sí. Ajá, sí. Y le dije que no me pero todo eso perjudica, pues... Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero estamos viendo lo que era Barrabás. Eso es lo que el pueblo pidió, sacando a Jesucristo. Por eso le dije, el evangelio viene caminando, pero también viene todos estos acontecimientos que representa a Barrabás. Barrabás representa el mal en todo el mundo. Las herejías, la rebelión, la oposición, sediciones. Entonces estamos viendo que todo ese mal ha avanzado por todas partes. Y ha avanzado demasiado porque sacaron al único que podía enfrentar ese mal. Aún la iglesia muy a fuerza se está manteniendo de pie, pero muy difícil, porque por todos lados somos acechados. Gloria a Dios, aleluya. Entonces sigue diciendo la palabra. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Por eso, amada familia, hoy en día, aunque el mundo se queje, aunque el mundo no quiera, está recibiendo lo que pidió. Pidió el mal. Pidió a un delincuente, a un asesino, y es lo que hay hoy en día, porque hasta el mismo gobierno de aquí, a ver si no tenemos problemas, está causando males a la ciudadanía, no solamente al inmigrante, al extranjero, sino a su propia gente. Y por eso hay esas revueltas, esos levantamientos de personas en contra del gobierno, por lo mismo lo que está aconteciendo. Y se ha hablado de la insurrección. ¿Saben qué es la insurrección? ¿Alguna idea? Anoche la iba a investigar y por alguna razón se me olvidó de hacerlo. Y hoy temprano en el pollo, trabajando allí en mi trabajo, mi compañero me dijo: oye, ¿qué es insurrección? Porque lo estaba viendo en Facebook ahí, que hablaron de eso. Estaba viendo el alboroto en Minneapolis.
de las revueltas que están y que querían hacer una insurrección. Y me acordé, le dije, ¿sabes qué? Anoche iba a investigar esa palabra y se me olvidó. Y la investigué en ese mismo rato, en mi trabajo. Y la insurrección, ¿saben lo que es? La insurrección viene siendo que un hombre usando su autoridad se apodere de ese pueblo. Tenerlo como, ¿cómo podría decirlo? Gobernar sobre ese estado sin que digan nada. Bueno, como un Cuba, donde allá no puede decir ni pío porque te cae el gobierno. Entonces una insurrección viene siendo semejante a eso, en donde el gobierno puede tomar el control de ese estado y no tiene que decir nada al pueblo porque si no le va mal. Eso viene siendo como una insurrección. Es lo que quieren hacer allá, donde están esas revueltas, para que se frene todo eso. Pero pues va a haber muertos, porque la gente no se quiere dominar. Entonces estamos viendo, hermanos, todo lo que está pasando hoy en día, todas las revueltas, todas las sediciones, todos los problemas, los asesinatos, porque eso fue lo que el pueblo de Israel pidió, que soltaran a Barrabás. Y así como Jesucristo trajo el evangelio al mundo entero, así Barrabás trajo la maldad por todo el mundo. Ahora bien, nuestra esperanza fue cortada, que era nuestro Señor Jesucristo, pero ya había dejado simiente, ya había dejado su palabra, ya había dejado mensajeros por todo el mundo para que nos hiciera llegar la palabra. Para que nosotros ahora vivamos con esa esperanza, que en medio de todas estas revueltas, en medio de todos estos problemas, nosotros aún vivamos con una esperanza para mantenernos con fe, firmes. Estamos rodeados del enemigo, pero confiamos en Dios, en el Señor, que Él dijo, manténganse firmes hasta el final, no tengan miedo que yo he vencido al mundo. Confiad en mí, dice el Señor. Confíen en mí, esperen en mí, yo vengo por ustedes. Además dijo que no íbamos a estar solos, Él iba a estar con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, a pesar de la maldad del hombre, del pecado, hay esperanza para todos nosotros y para toda nuestra familia que todavía no conoce el Señor. No importa la clase de persona que sea, aún puede venir a los pies de Cristo para ser perdonado. Porque en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo cuando vino nos trajo vida. Nosotros, dice, ya estábamos muertos por el pecado. Hermanos, el pecado mata a la persona. El pecado te condena al infierno. El pecado te aparta de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Pero por eso vino Jesucristo, a perdonarnos nuestros pecados por medio de su muerte. Pero hay un requisito para que se cumpla la salvación perfecta en nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir y bautizarnos, como dice la palabra de Dios. Bautizarnos de grande, porque hemos entendido y comprendido que solamente por medio del arrepentimiento y bautismo nosotros podemos alcanzar aquella salvación que el Señor puso en el mundo. No hay otro camino más, no hay otra forma de que el hombre sea salvo.
Solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que, hermanos, estamos viendo que si nosotros cometemos pecado, y no pueden ser pecados grandes o mayores, pecado es pecado. Pecado es pecado y ese pecado te condena, te aparta de Dios. Estaba viendo un comentario de una hermana y puso tenía un pescado en sus manos. Dice, este pescado, dice, su vida es en el agua, pero al sacarlo yo del agua, este pescado va a morir. Dice, y el enemigo así es. Si mientras nosotros estemos bajo la cobertura de Dios, nada nos puede pasar. Pero si el enemigo nos saca de esa cobertura, vamos a morir. Vamos a morir, porque nosotros tenemos vida bajo la cobertura de Dios. Pero sin la cobertura de Dios, hermanos, no somos nada. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dice, versículo 2. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles son aquellos demás? Los que todavía, creo yo, no han alcanzado perdón de pecados. Porque la Biblia, hermanos, habla bien claro. Que el que no es de Cristo, entonces le pertenece al príncipe de la potestad del aire. Aquí en la tierra podríamos decir hay dos reinos, el del bien y el del mal. Y a uno de esos dos reinos nosotros pertenecemos, dependiendo nuestra condición de vida. Si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, pertenecemos a Él. Pero si no, hermanos, si nosotros somos pecadores, fuimos en tiempo pasado, pero les digo en esto, que antes cometimos pecado, pero ahorita ya no los hacemos. Pero si no hemos recibido a Jesucristo para que nos perdone nuestros pecados, el pecado está vigente. Porque solamente por medio del bautismo el pecado muere. Amén. Vamos a ver aquí esta cita. A ver si tengo tiempo, porque el tiempo vuela. Romanos capítulo 6. Fíjense bien, lo interesante, hermanos. Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, efectivamente. Pero hay requisitos, hay un orden que debemos de llevar y de cumplir para que eso se lleve a cabo. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 3, voy a comenzar de ahí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros debemos ser bautizados en Cristo, en su nombre. No hay más. Versículo 4 dice, porque somos ¿qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense lo interesante, hermano. Es lo que debemos de hacer. Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos. El bautismo para el hombre que menciona la Biblia, el bautismo bíblico, es que debemos de bajar a las aguas bautismales. Las aguas, uno puede bautizarse en el mar, en el río. Allá en mi pueblo hay arroyos, no sé si los conocen. Hay canales de riego, pero donde te puedas sumergir completamente. ¿Por qué? Porque estás muriendo a tu vieja naturaleza, a tu vieja vida. Eres sumergido en el agua completamente, que no quede ni un pelo por fuera, porque es como si hubieras muerto y te están enterrando. Un muerto no queda con una mano por fuera. Un muerto lo entierran completamente y no se ve nada. Entonces, cuando uno se bautiza para perdón de sus pecados, debe de estar completamente sumergido en el agua. Y cuando sales del agua, dice la palabra de Dios, es que resucitamos como Cristo resucitó de la tumba. El agua significa la tumba para nosotros y salemos del agua siendo criaturas nuevas, renovadas, restauradas, lavadas, limpiadas, justificados, santificados por la sangre de Cristo. Ese es el bautismo verdadero que menciona la Biblia. Por eso, aunque Jesucristo haya venido a perdonar al mundo entero, a perdonar sus pecados, pero si nosotros no bajamos a las aguas bautismales, ese pecado está ahí presente. Porque dice el Señor que solamente por medio del bautismo, aquellas actas que nos condenaban son destruidas. Aquel expediente que el enemigo tenía de nosotros es destruido. Y ya no hay nada ni nadie en quien nos pueda acusar, porque ya no hay pruebas. Qué interesante. Qué interesante, porque el Señor en la cruz le quitó el poder al enemigo. Le quitó toda potestad al enemigo. Para que nosotros, cuando creamos a la palabra, al evangelio y seamos bautizados, nosotros podamos tener vida en Cristo Jesús. Resucitar. Y por eso nosotros, ya bautizados y resucitados, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ahora nos gozamos con esperanza, porque el Señor dice que va a venir por cada uno de nosotros. Va a venir por su pueblo, va a venir por aquellos que lo recibieron en sus vidas. Y dice el Santo Evangelio en San Juan, dice, y a todos aquellos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He ahí donde se cumple esa palabra, hermanos, que realmente entonces ya somos hijos de Dios. Van a decir entonces antes que éramos.
Así es, hermano. Solamente naciendo de nuevo podemos ser hijos de Dios. Porque ya estamos lavados, ya estamos justificados, santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor que vino y nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, esos pecados son perdonados. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermanos, es importantísimo, es muy hermosa esta palabra de Dios. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo pecaminoso es destruido cuando nosotros somos bautizados en esas aguas. Somos sumergidos en el agua. Y es ahí donde hay gozo en los cielos, dice la palabra de Dios. Dice que los ángeles hacen fiesta, se gozan, porque un pecador ha arrebatado el reino de los cielos. Pero también sucede algo interesante, que nuestro nombre empieza a ser escrito en el libro de la vida. Está el escribano allí. Está el escribano allí, nomás esperando. El nombre de nosotros se borró del libro, de los libros de condenación donde se encontraba, y aparece en un solo libro. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Entonces, esa es la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza con que nosotros vivimos hoy en día. Esperamos su venida porque dice que Él va a venir. Él va a venir por nosotros, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a seguir manteniéndonos firmes, no importa lo que pase y lo que venga. Hay que resistir hasta el fin. Las cosas se están poniendo difíciles, terremotos por diferentes partes también. Y eso es cuestión. Hay mucha gente que está en pánico, que tiene miedo, que tiene temor de todo lo que está pasando. Pero para nosotros, dice el Señor, dice, ustedes no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, porque es necesario que estas cosas pasen antes de que yo venga por ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la esperanza para nosotros. Esa es la bendición para nosotros. Voy a terminar con este versículo. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros, dice que el pecado nos tenía secuestrado, nos tenía muertos por nuestros pecados que cometimos, por la maldad con que pecamos delante del Señor, y esos pecados nos estaban condenando a muerte. Pero dice el Señor que por su grande amor Él nos perdonó y que por su gracia somos salvos. Está hablando de salvación. Y aunque mucha gente digan que no hay salvación, aunque mucha gente se burle,
que nos creemos muy santos, muy justos, y que con solo ir a la iglesia ya dice que van a ser salvos. Pues así va a ser. Así va a ser. Porque lo dice la palabra, y la palabra es de Dios. Y Dios es el que dice esas cosas, no las dice el hombre. Así es que si Dios dice que somos salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así es. Así es que, hermanos, gocémonos porque estamos en el buen camino. Y estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos.